De veras es un milagro del Señor y nuestro que cooperamos a su gracia para poder organizar los que lo prepararon y vivir este encuentro sacerdotal. Una vez más comprobamos cuán bueno el pueblo es habitar en fratres y mundo, vivir en la unidad como familia sacramental sacerdotal. Cuando Cristo resucitó, no hubo testigos inmediatos. Nadie lo vio resucitado. Yo me preguntaba por qué, y quizá la respuesta podría ser: no necesitaba testigos en ese momento. Pero sí sabemos que resucitó por el sepulcro vacío, por las apariciones. Y quizá no quiso necesitar en ese momento testigos inmediatos de su evento pascual. Y si no lo necesitaba, ahora sí quiere necesitarnos. Y nos necesita. Quiere que seamos sus testigos pascuales. Resucitó, sigue resucitando, nos resucita, pero también ahora nos quiere como resucitadores. Es nuestra tarea celebrar resurrección en aquella iglesia que Él nos ha encomendado en su plan, y en aquella pequeñita comunidad que es iglesia particular. Nosotros acompañamos en su itinerario de vida cristiana hacia el Padre. Y quizá un signo de esta resurrección, es decir, demostrar que estamos resucitando para poder resucitar, es el esfuerzo diario por ser mejores. Cuanto más Pascua vivamos, más semillas de resurrección tenemos. Y yo creo que esa corazonada del Papa y de la Iglesia, urgirnos la formación presbiteral permanente, es una oportunidad y una gran bendición para cada día dar una respuesta al Señor. Nuestra resurrección se realiza a través de pequeñas resurrecciones personales, de cada día. Ser mejor, luchar, ayudar, entregarnos. Y este esfuerzo que hemos hecho y esta alegría como estamos viviendo estos momentos, sin duda son signos pascuales en nuestra vida sacerdotal. Queremos responderle al Señor, queremos seguir celebrando la resurrección y queremos ser testigos de este evento que nos hace a todos vivir la Pascua de Jesús. Señores obispos, qué buena idea de trabajo tuvimos en la pasada reunión en pensar en esta tarde y en estos días. Parecía imposible y aquí está la jornada realizada. Y por ocasiones muy especiales y muy sacerdotales, unirnos al Señor García de Veras, que tanto debe a él a su ministerio en esta región, y al nuevo sacerdote Fernando Ferrer Ramírez. Entonces estamos en familia, estamos muy contentos, estamos realizando la voluntad de la Iglesia, nos estamos retroalimentando y sobre todo estamos viviendo la amistad y la fraternidad sacerdotales, que son un signo de resurrección de Jesús para nuestras comunidades. A ellos les da mucho gusto que nos veamos así y que convivamos. De hecho, cuando saben que venimos a estas reuniones, se quedan muy contentos y rezando por nosotros. Gracias, señor Felipe, por estar aquí y poder pensar en este lugar tan bonito, donde se viajes también en la naturaleza muy de cerca. Vamos a ponerle muchas ganas, vamos a trabajar, y que esto nos siga animando a seguir reuniéndonos para ir creciendo y dar estas respuestas al Señor y seguir siendo sembradores de resurrección ahí donde el Señor quiso que seamos sus testigos. Que la Santísima Virgen María, que vivió la alegría de la Pascua, viva también cada día la alegría de nuestra entrega pascual, para que por su intercesión siempre como sacerdotes y aquí también como presbiterios de las diócesis hagamos la voluntad del Señor y vivamos lo que Él tiene preparado como bendición y oportunidad para nosotros estos días. Que regresemos con la alegría de que de veras ha sido la experiencia de Dios
y que vamos un poquitito más crecidos que nuestros estados. Son los deseos y la intención de estos días de conocer nuestras oraciones. Muchas gracias por estar presentes y también gracias por su puntualidad y por su buen número. Qué bueno que hicimos una bonita comunidad. Dios los bendiga. La oftalmología en la misma universidad. Tiene la experiencia en los programas de psiquiatría y orientación familiar en la Universidad de Navarra, en España. Participa también del IPADE. Tiene la especialidad en antropología filosófica por la Universidad Panamericana y la maestría en bioética por esta misma institución. En el desempeño de su micrófono menos nos vamos a entender. Bueno, quizá habría que decir dos cosas previas a que tienen que ver con sexualidad y con afectividad. Una es la visión del hombre desde el punto de vista de salud y enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud lo ha presentado mucho como una unidad biopsicosocial, como el siguiente tema que trataremos mañana es salud y enfermedad mental. Me voy a brindar esa parte del hombre como unidad biopsicosocial porque al hablar de enfermedad la tendremos que tocar necesariamente. Pero sí tenemos que hablar un poco de la estructura dinámica de la personalidad de la persona humana, porque si no entendemos qué le obliga y qué lo saca a actuar, cómo es su comportamiento, tampoco vamos a entender las distintas visiones que a la fecha se tiene de qué es la sexualidad y qué es la afectividad. No se va a entender bien el asunto. Así que diremos, antes de meternos incluso a la presentación, el primer trípode se sigue grabando porque estamos empezando la presentación. Diremos algunas cosas en relación justamente con esta estructura dinámica de la personalidad. En el hombre hay tres cosas que lo obligan a salir de sí mismo, que lo obligan a actuar, que lo obligan a tomar contacto con el mundo que lo rodea, con aquellas cosas que forman parte de su entorno. Esas cosas que forman parte de su entorno con las que necesariamente tiene que tomar contacto. La primera de esos motores, un motor más biológico, más unido incluso a la inconsciente, surge de las necesidades también más primarias y le podríamos llamar instinto para usar el lenguaje común. En el hombre es más propio no hablar de instintos sino hablar de tendencias. ¿Por qué? Porque el instinto, que es lo que se da en la vida animal, supone una conducta predeterminada, muy predeterminada, de tal manera que ya viene como, digamos que inscrito en su patrón genético. En el hombre las cosas no suceden así. Tendencias es un nombre más adecuado porque si vemos incluso la misma animalidad, ¿se está oyendo? Entonces me callo. Bueno, yo me iba a dedicar a caminar hasta el fondo y regresar, pero ya me dijeron que no se baje, entonces me quedo con... Bueno, entonces decía, en el hombre hay tres cosas que lo impulsan a la acción, que lo sacan de sí. La primera es la que en lenguaje común podríamos llamar instinto. Ahora sí se oye lo que estoy diciendo, ¿no? Eso que podríamos llamar instinto, pero que el nombre más adecuado, más científico, digamos, en el hombre es tendencias, porque siente una pulsión, algo que lo mueve a salir de sí y que nace de las necesidades más biológicas, más primitivas, ¿no? Esas tendencias no son como los instintos, no está la conducta del hombre totalmente predeterminada. Ni siquiera desde el punto de vista más animal somos iguales a los demás animales. No hace falta mucha disquisición para darse cuenta, por ejemplo, que un ñu en los primeros 15 minutos de que nace tiene que levantarse corriendo y salir detrás de la mamá, porque si no se lo come el leopardo que viene detrás. El aprendizaje, ¿se está entendiendo cómo voy? Bueno, eso, el instinto, ¿no? Que hace ver que más para acá, para que no chille.
El instinto, que el nombre decía, se llama tendencias, genera una serie de pulsiones. Evidentemente esas necesidades nos generan un deseo, una pulsión. Por mencionar el instinto más común, es el de supervivencia. ¿Cómo experimento yo la necesidad de nutrirme como hambre? Se genera una pulsión que me genera eso, un sentimiento de hambre, una emoción, o como le quieran ustedes llamar, de hambre que me impulsa a comer, a buscar comida. Yo no me puedo, aunque algunos tenemos buenas reservas, pero no me puedo alimentar a mí mismo. Tengo que estar buscando comida fuera de mí. Tengo que estar buscando medios para subsistir fuera de mí, y eso me obliga a salir de mí mismo. Esa es como el instinto. La parte, voy a seguir usando el término instinto muchas veces para no hacernos bolas, porque después de todo, esta no es una reunión, aunque tengan ustedes una gran experiencia pastoral, mucho más que un psicólogo, no es una reunión así como de expertos científicos en el tema. Entonces decía, es el instinto uno de esos motores, pero no es el único. En el hombre reconocemos otras cosas que lo obligan a actuar, que lo sacan de sí y que no son exclusivamente instintivas. Un segundo aspecto, un segundo motor de la persona, por darle también un nombre genérico, le podríamos llamar sentimiento. Es evidente que las cosas nos resultan simpáticas o antipáticas a las personas, nos gustan o nos desagradan. Desde el punto de vista afectivo, el sentimiento común, o los sentimientos que reconocen todas las escuelas psicológicas como que se dan en la persona humana, son los de agrado y desagrado, placer o rechazo, es lo mismo. ¿Sí? Esos dos los reconocen todas las escuelas. Unas van a admitir muchos más, otras menos, pero al menos esos dos, en eso hay como un acuerdo. Cosa difícil en psicología encontrar un común acuerdo en lo que sea, pero en eso sí lo hay. Todos experimentamos agrado ante determinadas cosas o personas que nos resultan simpáticas, podemos tener una empatía con ellas, y otras en cambio nos resultan antipáticas, sentimos rechazo de aquello. ¿Se entiende? Pero tampoco aquí se agota la persona. Parece que en la persona, independientemente de sus instintos e independientemente de aquellas cosas que son propiamente sus estados afectivos, hay más. Hay algo más en la persona que se lo da la inteligencia. La inteligencia, su capacidad de conocer, le permite formular una serie de cosas que ya los demás animales no van a tener. El conocimiento que él me está dando a mí, ya no hablo del conocimiento sensible, sino del conocimiento intelectual. La capacidad de formar conceptos abstractos como una primera realidad. Se acordarán quizá de sus clases de prepa, esas más o menos aburridas de lógica, en las cuales hablaba el maestro y decía que había silogismos tipo Bárbara, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, eso es un silogismo bárbaro. Pues todos los hombres, de la manera como el hombre va conociendo, va concluyendo a partir de otras cosas y va ampliando su conocimiento de la realidad y va profundizando en ese conocimiento, a tal punto que ya no hace falta conocer toda la realidad sensible como un animal para saber distinguir cosas de las que ya tiene un concepto abstracto. Yo no necesito ver todas las sillas del mundo para saber que eso es una silla, aunque no la haya visto nunca. Servirá o no como silla, más o menos, pero es una silla, ¿no? Ese es su objeto. Si ya tengo formulado un concepto abstracto de aquello y voy conociendo así más cosas cada vez. No solo eso, la inteligencia también me dota de la capacidad de conocer mi propia mismeidad, de decir yo soy yo, de distinguirme de las cosas. Asunto que no es tan fácil plantear en otro tipo de intelectos mucho menos desarrollados. Esa capacidad, esa de distinguir la propia identidad, es propia del conocimiento intelectual. ¿De qué me dota la inteligencia fundamentalmente? Es esa capacidad de conocer qué es lo que me da. Me da libertad. ¿Qué es la libertad? Si yo le preguntara a ustedes, padres aquí reunidos, ¿qué es la libertad? ¿Qué me dirían? No estoy hablando de la libertad metafísica, de la libertad ontológica, sino estoy hablando a nivel psicológico. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por libertad?
¿Alguna idea de nada? Pero quieren que responda yo, no sé. Pues bueno, la libertad es capacidad de decisión. En la medida en la que yo conozco más, perdón, se me olvida. No tengo libertad por ahí. En la medida en la que yo conozco más, soy más libre. ¿Por qué? Si yo no conozco más que peras, por ejemplo, ¿qué puedo elegir? Peras o no peras, pero ahí se acabó mi capacidad de elección. Si conozco peras, manzanas, durazno, chabacán, ¿qué puedo elegir? Pues peras o manzanas o durazno. En la medida en que voy conociendo más, voy aumentando mi capacidad de elección. Después tendré que elegir. La libertad, mientras no la ejercite, pues es una libertad vacía. Y esa elección va a generar un compromiso, pero eso es otro problema. Por lo pronto, lo que me da libertad es justamente la capacidad de conocimiento. No se es libre como el viento que corre, ni como los pajaritos del cielo, no. Se es libre en la medida en que se conocen cosas, porque lo que me dota a mí de libertad justamente es mi capacidad de conocer. Esto se entiende y lo saben muy bien. Yo no estoy más que recordando cosas como muy elementales, pero que valen la pena para meternos después al tema. Conocimiento, libertad, está muy unido toda la capacidad intelectual a lo que llamamos voluntad, es decir, a esa ejecución de aquello que conozco y que es lo que propiamente me mueve, toda esa capacidad volitiva. Esa es ya la función concreta que tiene la voluntad. Ejecutar aquello que la inteligencia en un momento dado decide hacer. La voluntad es la que lo hace. La voluntad siempre va a elegir el bien, quizá no el bien mejor, a veces elegirá el bien deleitable, otras el bien útil, a veces ya el bien por sí mismo, pero por lo pronto va a elegir el bien. Y esa voluntad me capacita a mí entonces de un elemento muy importante, que es el amor. Yo soy capaz de amar porque soy capaz de conocer, porque soy libre porque amo. No se va entendiendo de todo esto, pero a ver, si hemos dicho que el instinto genera una serie de pulsiones, que el sentimiento genera una serie de afectos, y estoy diciendo que la capacidad de conocer genera la capacidad de decidir, y es el amor. ¿Qué vamos a entender? ¿O qué es el amor? Tema importante si vamos a hablar de sexualidad, que definamos un poco qué es el amor. ¿Alguna idea tienen, padre, seguro? Antes hasta las controladas de Coca-Cola decían que es el amor, así que ya no sabrán. ¿Alguna idea les habrá quedado? ¿Qué se entiende normalmente por amor en el sentido que lo estoy diciendo? Ya nos vamos a meter luego a hablar de todo esto en detalle, pero lo que estamos tratando es como de buscar aquí un poco las cosas. Pues ese generoso donde sí implica necesariamente el amor, la entrega, pero no solo la entrega, sino la entrega para beneficio de otro. ¿Por qué? Pues porque si no es para beneficio de otro, no puedo estar hablando verdaderamente de un acto amoroso. Nadie ama lo que no conoce. ¿Por qué? Pues porque si yo no conozco al otro o a la otra, pues no puedo hacer nada que verdaderamente le convenga. Si el amor supone esa entrega para beneficio de otro, pues tengo que saber primero qué es lo que lo beneficia o qué es lo que la beneficia. Aún en los conocimientos más superficiales, un novio que se pelea con la novia, si va y le dice, oye, pues bueno, ¿qué hago para reconquistarla? Pues gánate otra vez su afecto. ¿Cómo? Pues regálale algo que le gusta. ¿Y qué le gusta? Pues si no sabes ni qué le gusta, pues le gustan las flores. ¿Cuáles? Las rosas, los tulipanes. Hay que tener un mínimo de conocimiento. Chocolates no, siempre esta dieta, ¿sabes? Que no engorda. Entonces, no, bueno, hay que buscar qué. No, sí, hay que tener conocimiento de las cosas para poder, en un momento dado, realizar algo que le convenga a la otra persona. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno, estos tres motores nunca actúan aisladamente, siempre actúan en conjunto, siempre actúan, la persona es una unidad, nunca son tres cosas distintas. Nunca podemos decir ahorita está actuando el instinto, ahora no, ahora lo que está actuando es el sentimiento, no, ahora es claramente un acto volitivo, la voluntad con el conocimiento intelectual, la que está utilizando este conocimiento, ¿se entiende? Siempre es toda la persona en conjunto la que va a estar actuando. Nunca se frustra o se realiza el instinto, o nunca se frustra o se realiza el sentimiento, se frustra o se realiza la persona entera, que es la persona entera la que siempre está actuando. Aun cuando la voluntad en un momento dado decida,
o haga o ejecute lo que la libertad decidió, de seguir lo que instintivamente me siente, ¿no? O lo que instintivamente, a lo que instintivamente se inclina, es siempre, cuando es un acto intencional, es algo verdaderamente bonito, algo querido, ¿no? Aunque se esté escogiendo un bien chiquito. Igual cuando deciden seguir sobre el afecto. ¿Me he explicado más o menos? Creo que sí. Sigamos un poquito más. Entonces, cuando yo solo veo a la persona humana con una visión meramente instintiva, cuando me quedo diciendo no, la persona no tiene esos tres motores. Lo único que lo mueve a actuar, todo su comportamiento depende exclusivamente del instinto. Es el único motor verdadero de la persona, el instinto. Y ni siquiera todos los instintos, solo uno, el de supervivencia de la especie. Solo el instinto sexual es lo que me mueve a toda mi actuación. ¿Qué es para una persona que piensa así la felicidad? Pues evidentemente la felicidad será el darle libertad absoluta y liberal del todo a aquel instinto, porque la realización o la culminación o la satisfacción del instinto es lo que me hace feliz. Es en cambio lo que me va a frustrar, lo que me va a reprimir, lo que me va a causar una represión y por lo tanto una neurosis, una psiconeurosis, o sea, también lenguaje que se entienda, pues frustrar el instinto, reprimir el instinto, no seguir el instinto. ¿Qué son todas las otras manifestaciones que el hombre tiene? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la religión? No son más que sublimaciones del espíritu. Cuando sublimamos el instinto, se queda ese instinto sublimado en una energía que derivamos en forma de querer adquirir conocimientos científicos o de profundizar en un supuesto sentimiento religioso, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se está entendiendo? Obviamente estoy presentando una visión muy freudiana de la vida, pero esto que Freud tiene muchas genialidades. Estamos hablando de un genio, de un hombre que es sin duda el padre de toda la psicología moderna, pero su visión del hombre es totalmente mecanicista, es energía que se libera o que se frustra y que en un momento dado se va a quedar atrapada en aquello. ¿Qué es lo que va a pensar entonces sobre todo sus seguidores de la persona? Pues eso, que la persona tiene ese solo motor, eso es lo único que le impulsa la acción y que por lo tanto hay que dejar que esa energía se libere. Estoy entendiendo entonces que lo único importante es darle cabida al impulso sexual y satisfacerlo, pues eso, en plena libertad, si quiero que el hombre sea feliz. Hay quien dice no, que a los primeros seguidores de Freud no les convenció del todo esa visión. Si leemos a Adler o a Jung o a la gente que lo seguía así como sus primeros discípulos, muchos decían no puede ser una visión tan pansexualista de la persona, tiene que haber algunas otras cosas además de ese pansexualismo en la persona. Admitamos un segundo motor y digamos como Rogers, ¿no? ¿Qué es lo que Rogers dirá? Por ejemplo, yo estoy viendo, estás bien. Lo importante es lo que yo siento. Lo importante no es solo lo meramente instintivo, sino lo importante está también en toda la parte afectiva, ¿no? Lo importante es que yo quiera, ¿no? Que tenga toda esa calidez y ese sentimiento amoroso. Es pues, lo bonito. Que me olvide y deje de lado cualquier otro, esa mera realización instintiva y me lance a sentirme bien. Lo importante es que yo me sienta bien. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se realiza la persona humana? Cuando se siente satisfecho consigo mismo. Yo no digo que la autoestima no sea importante, y muchísimo menos negar el afecto sería negar una parte bien importante de la persona. Pero parecería ser que en el hombre hay alguna otra cosa además de aquello, que no es exclusivamente aquello. Y hay quien ve y contempla a la persona todas las visiones personalistas, con muchas, podríamos citar, no sé, a Pineda, Rosa, Fonguecha, Franca, montones de psicólogos y psiquiatras que hablan del síndrome del hombre. Hay todo ese otro aspecto, que es el salir de sí mismo y llenar el vacío existencial, que de otro modo lo va
lo va a trastornar, ¿no? Si no llena ese vacío con algo, va a haber una hipertrofia en todo ese vacío. Luego lo explicaremos con más detalle. Entonces, ven al hombre con otro tipo de visión, reconocen en el hombre otras cosas. Estos tres motores que he venido mencionando funcionan además y siempre funcionan juntos. Y no, como decía, nunca podemos pensar que está actuando uno u otro. Siempre funcionan además con una cierta subordinación. El instinto es controlado totalmente por el afecto y el afecto a su vez por la inteligencia. Pues no sé, por ejemplo, no sé si han leído un librito de García Márquez, chiquito. El hombre una vez estuvo un náufrago que estuvo en alta mar durante 10 días, llegó a la orilla, fue condecorado como héroe y luego metido en la cárcel. Todo eso es el título. ¿Qué dice García Márquez ahí? Cuenta de un cuate marinero que va en un barco muy cargado de contrabando. El barco va así lo suficiente como para medio hundirse, y en una mar gruesa, ni siquiera en una tormenta, al cuate una ola se lo lleva de cubierta y va a caer por allá. Y afortunadamente para él también se cae una de las balsas del barco. Después de una serie de peripecias se logra trepar a la balsa, y ahí va, él sabe, es marinero, que la corriente lo va a ir orillando hacia la costa. Pues ahí va en la balsita, pero claro, ya lleva 5 o 6 días en la balsita y lo que tiene es una hambre tremenda. Ha buscado y ha intentado de todo, pero no tiene ningún elemento ni nada que hacer. Y pues ve de vez en cuando pasar un pez volador, pero no sabe cómo atraparlo, ni puede hacer nada. Hasta que como ya está más cerca de la orilla, de repente llega una gaviota y se para en la balsita. Y esta es la segunda vez que se para la gaviota, por fin la logra pescar. La horca, la mata y le empieza a arrancar todas las plumas. Cuando se la va a comer, la sensación de la carne tibia, ¿no?, y cruda le provoca tal repugnancia que la tira. Tenía muchísima hambre. Su pulsión, su instinto le estaba diciendo come, ¿no? Pero su afecto, su gusto, dice no, pero como está muy repugnante, no me lo como. Eso estoy contando con una novela, con un librito, un cuento de García Márquez. Está muy estudiado y muy conocido, ¿no? En muchísimas ocasiones pasa eso. Desde el punto de vista afectivo modificamos la conducta instintiva y la modificamos mucho. Pero intelectualmente después podemos tomar otra decisión. No solo ya es quiero comer, me diría el instinto, sino quiero comer aquello que me gusta, pero además voy a decidir cuándo y cómo y si me conviene o no. Si a mí me gustan mucho las carnitas de puerco y resulta que tengo un problema de una colecistitis, estoy malo de la vesícula, y yo sé que si le entro a las carnitas aquello me va a provocar un daño tremendo, pues por mucha hambre que tenga y por mucho que me guste, digo, no, esto me va a hacer daño, mejor no me las como. O digo lo contrario y lo decido, no, me vale que me haga daño, me las como. ¿Sí me explico? Sí, pero estoy decidiendo desde el punto de vista intelectual y estoy haciendo aquello que en un momento dado, ya con un conocimiento previo, decidí. Intencionalmente estoy ejecutando una acción, están interviniendo todos los factores. Bueno, en todo aquello que podríamos calificar de acto humano, es decir, aquellas cosas que sean intencionales en la persona, siempre, como son intencionales, interviene a la libertad y decide en un momento dado qué hacer. Se va ligando todo lo que digo. Habría que decir algunas cosas de libertad antes de meternos más a todos los demás temas. Uno es, pues ya decíamos que es capacidad de elección. ¿Qué trae inherente consigo? Siempre que hablamos de un acto libre, lo estamos calificando inmediatamente de uno de los valores. Es la base de todos los valores, la libertad. ¿Cuál es el que se ve como inmediatamente unido a la libertad? Es la responsabilidad. Yo respondo de aquello que yo mismo decidí hacer. Soy responsable de aquello. ¿Se está entendiendo? Sí. Soy responsable justamente porque yo lo decidí. Y porque yo lo decidí, yo respondo de aquello que hice. La responsabilidad es algo inherente a la libertad. Por eso siempre en la educación tiene que ser una educación de la libertad si queremos hacer crecer a la gente. Pero es una educación de la libertad que siempre ha unido a la responsabilidad, no puede ir de otra forma.
Y hay otra serie de valores que crecen junto con la libertad, o que crecen en la medida en que adquiero mayor libertad, en que adquiero mayor conocimiento. No voy a mencionar todos los valores, pero sí algunos, ¿no? Por ejemplo, la personalidad. ¿Qué es ser persona? ¿Cuándo soy yo más persona? Cuando tengo el último modelo de coche, cuando me visto de determinada manera, cuando actúo de un modo en el que se puede decir verdaderamente qué personalidad tiene. Evidentemente no. Lo que me hace a mí ser más persona es la congruencia con mis propias decisiones. Yo soy más persona en la medida en que hay congruencia entre lo que decidí ayer y lo que decidí hoy. ¿Por qué? Pues porque si ayer decidí ser lechero y hoy bombero y mañana ingeniero, al menos profesionalmente voy a acabar sin tener ninguna personalidad. El respeto a mi propia decisión, a la mía, la que yo tomé, es lo que me hace crecer en esa personalidad, lo que me hace ser más persona. Si el hombre es, pero no es acabadamente, ¿cómo se va autohaciendo? Pues en la medida en que va ejercitando esa libertad y va logrando crecer en esa personalidad a base de ir adquiriendo nuevas cualidades o nuevas condiciones positivas en su vida. Otra es la individualidad. ¿Cuándo soy yo individuo? Cuando tomo mis propias decisiones. Eso no quiere decir que no sea capaz ni de influir en otros ni de que me incluyan, pero la individualidad sin duda está en que yo vaya aprendiendo a tomar mis propias decisiones. Y una buena educación, no una manipulación, tenderá a que yo sea cada vez más individuo y que decida por mí mismo las cosas. Gustave Le Bon tiene razón cuando dice que la sociedad moderna se ha convertido en un desierto y el hombre en un grano de arena que va para donde el viento sopla. Hay muchísimas decisiones que hemos dejado de lado y que los medios de comunicación son los que más o menos van orientando el pensamiento en una dirección concreta, porque el hombre prefiere no pensar. Tanto así que eso como que distingue a la libertad verdaderamente a la libertad que no está hueca de contenido. A veces pensamos que la libertad se queda en la libertad de tener, y no lo importante que es la libertad de tener. Si ustedes hacen una pequeña encuesta donde vive cada uno, y le preguntan a la gente de su alrededor, oye, ¿tú qué es lo que quieres? Pues conforme sus necesidades y funciones y demás, pues les contestará que una casa o un coche o... Digo, no, espérate. No te estoy preguntando qué quieres tener, sino qué quieres en la vida. A lo mejor ni saben qué responder. A lo mejor nos encontramos con mucha gente que no sabe ni siquiera qué es lo que quiere. La libertad auténtica evidentemente está en ese querer, en ese saber definir y tener un proyecto personal de vida que se impulse. ¿Se va entendiendo? Por eso, junto con la personalidad o la individualidad, también es importante hablar, no sé, por ejemplo, de solidaridad. Aunque suene un poco a palabra muy manera políticamente, pero ese ser sólido, ese ser uno con otro, ¿no? Es algo que es propio de la persona. Hay cosas que no puedo alcanzar más que con otros, ¿no? Hay metas, hay objetivos que yo solo no puedo alcanzar, que necesito ser solidario con otros. Hay otras cosas que otros pueden alcanzar con mi ayuda, y ahí también se tiene que marcar mi solidaridad. Hay todo un conjunto vivo en una sociedad en la que yo participo de ese entorno y recibo y le doy cosas a ese entorno, y ser solidario me evitará el ser todo lo contrario, que es manipulador. Vivimos nosotros en una sociedad de consumo. ¿Qué quiere la sociedad de consumo? Que consumamos más o que consumamos mejor. Pues evidentemente que consumamos más. Lo que le interesa es eso, lo que preconiza, a lo que nos lanza es a un mayor consumismo. Eso no quiere decir que nos lance un mejor consumismo. Y muchas veces por ahí nos orientan y nos llevan y nos jalan. Eso no es ser solidario, evidentemente. Eso es ser manipulador en muchos sentidos. Y autenticidad, por mencionar el último valor. ¿Qué es la autenticidad? ¿Cuándo soy auténtico? Cuando me levanto en la mañana, veo y me asomo, no ese panorama tan precioso que estoy contemplando en este momento, sino, híjole, el día está gris, no me levanto. Ahí soy auténtico. En todo caso soy espontáneo, pero auténtico.
¿Quién es auténtico? ¿Cómo podemos definir la autenticidad? ¿Quién podríamos decir que es un hombre auténtico? Que realmente es eso. Tiene que dar una primera coincidencia entre lo que es y lo que quiere ser. El querer ser común, pues ya lo decía el padre. Coherente, por supuesto, sí, padre. Es coherente, pero es lo que quiere ser. ¿Y cuál es el querer ser común a todos los aquí presentes, los ausentes, los que no han nacido y los que ya se murieron? ¿Qué queremos ser todos? Felices. La felicidad es el querer ser común. La felicidad nos va como definiendo por naturaleza humana en qué queremos ser. No basta la coincidencia entre lo que soy y lo que quiero ser, sino que justamente para alcanzarlo tiene que haber otra coincidencia, que es la coincidencia entre lo que soy, lo que quiero y lo que debo de ser. ¿Quién marca lo que debo de ser? ¿De dónde salió? No somos libres. ¿De dónde salió ese deber ser? ¿Quién lo marca? Bueno, lo marca la propia naturaleza humana. Lo pondré con un ejemplo. A mí desde niño, porque me gustaba leer ese tipo de cosas, pues la verdad es que me hubiera gustado ser oso. Un oso gris de esos grandotes del Canadá. Tiene todas las ventajas. No tiene enemigos naturales. ¿Quién se va a meter con ese monstruo? Nadie. Salvo el hombre cuando llega a cazar, y eso por cierto respeto y como. Pero con un oso grizzly de 2,5 metros y de más de 500 kilos, ¿quién sabe? Nadie. Es omnívoro, come de todo. Igual pesca salmones que toman las cerecitas que encuentran en el campo, que come lo que sea, ¿no? Igual se echa un alce, un caribú, lo que encuentran. Y cuando no hay comida, ¿qué hace? Inverna tranquilamente. Se la pasa dormido todo el tiempo del invierno y despierta cuando vuelve a haber comida. Más, no solo macho, las esas hembras todas están un poco más anuladas, pero no son macho, así grandote tiene todavía más ventajas. La hembra cuando nacen los ocesnos tiene que ser cargo de todo, entre otras cosas que no le den lata al macho, porque si le dan lata al macho los mata. O sea que ninguna responsabilidad. Está muy bien eso de ser oso, digo yo. Por lo menos a mí me resulta muy atractivo, pues tiene muchas ventajas. En cambio, si lo lograra, diría, aquí me falta. Si me voy para el otro lado y me pongo, digo, no, yo lo que quiero hacer es Superman. No, a mí lo que va a ser Superman. Además de que está difícil que quepa en el trajecito ese ridículo azul. Si acaso encuentro un modo de meterme en el trajecito y me acomodo, y me subo a un techo y me suelto, pues si no me mato, voy a vivir frustrado toda la vida, voy a pensar que ustedes traían kriptonita rota en la bolsa, quién sabe qué van a pensar. Pero el hecho es que voy a vivir frustrado, no voy a realizar aquello. Mi propia naturaleza me está marcando un deber ser. ¿Y cuál es el deber ser de la persona? ¿Qué es lo que le marca la propia naturaleza al hombre? En esto es otra vez de esas coincidencias que se van dando entre la psicología, la psiquiatría y el sentido común, algo que sabíamos desde hace mucho y que bueno, ustedes sacerdotes, ustedes como padres lo saben mejor que cualquier otra gente. ¿Qué es lo que realmente al hombre lo hace feliz?